Pues muchísimas gracias primero por invitarme a venir, porque ya estaba nervioso que no me invitabais. Bueno, pues ya me habéis invitado. Muchas gracias. Entonces, sí que es verdad que os conozco casi de toda mi vida, ¿no? De toda mi vida en Alcalá, que ya hace 28 años que estamos por Alcalá. Y hemos hablado y hemos compartido muchas experiencias. Y siempre estaba el tema de que, claro, la radioastronomía es un poquito diferente de lo que tenemos en la astronómica normalmente se hace. Entonces sí que tenía yo ganas de traeros aquí, pues un poquito la información de lo que hacemos. Estudiamos el universo con la máxima resolución. En el título quise especificar resolución angular, y no veréis por qué, ¿vale? Hay otros tipos de resolución, podría ser resolución temporal, por ejemplo. Bueno, entonces en este caso es con el mayor detalle que existe en cualquier técnica de astronomía, es la que se consigue con estas técnicas. Entonces, el plan es hablaros un poquito de la introducción a la radioastronomía, un poquito de introducción a la radiointerferometría, el palabra es cuando tienes varios radiotelescopios que trabajan juntos, es eso, ¿vale? Pero bueno, lo haremos más largo para la grande jornada. Y luego, ¿qué redes hay? ¿Qué redes de radiotelescopios? ¿Y qué aplicaciones hay? No solo a la astronomía, que es un poco lo obvio, pero también hay aplicaciones fuera de la astronomía, y muy particularmente en el campo de la geometría física. Y esto es interesante porque aquí se hace en Guadalajara, que es donde está el Observatorio Astronómico Nacional, de los radiotelescopios, y muchos de vosotros los habéis visitado, que además os he guiado yo, o sea que me acuerdo. Vale, entonces todo esto va a ser como la idea que queremos tener. Entonces, empezamos por definiciones de cacharros que lo vamos a por aquí. Hay un botón de... Entonces, ¿qué pasa? Lo que nos estaban comentando, cuando nosotros pensamos en vamos a estudiar el universo, pues normalmente uno piensa que te vas a ver estrellas, galaxias y las vas a ver con luz visible. La luz visible es aquella que ve el ojo tuyo, o sea, el ojo de los humanos. Y es una radiación electromagnética. La luz es un tipo de radiación electromagnética, pero hay muchos más. Y muchos de ellos no son comunes. Hemos oído hablar de los rayos X, de los rayos gamma, de las microondas, ¿vale? Estos son otros tipos de radiación electromagnética, pero que no son de una manera importante, distinta de la luz visible. Lo que ocurre es que se produce a longitudes de onda diferentes, a frecuencias diferentes, pero no dejan de ser radiaciones electromagnéticas, ¿vale? Bien, hay una cosa aquí con el radio, que queremos ver como figuras. Este radio, para muchas veces, cuando oyes la radio, ¿vale? Bueno, cuando oyes la radio, lo que estás oyendo es una onda acústica, no es una onda electromagnética. Desde el aparato de radio está tu oído, llega la música favorita, y es una onda acústica. Pero desde la emisora hasta el aparato tuyo de radio, lo que se propaga es una onda electromagnética. Esa tú no la ves, ¿vale? Y la oyes. Es una onda electromagnética de este tipo de longitud de onda, diferente del visible, diferente de los rayos X. Y lo que aquí ves es que son las ondas que cuando queremos definir lo que es una onda, hablamos de su frecuencia o de su longitud de onda. En el caso radio, son las longitudes de onda largas. Son las frecuencias bajas, que es lo inverso. Si la longitud de onda es grande, la frecuencia es pequeña, ¿vale? Bien, entonces aquí tenemos, además, la energía de la onda está relacionada con la frecuencia. Con la frecuencia. Si aquí tienes frecuencias bajas, tienes energías bajas. Y si aquí tienes, no veis, si tienes frecuencias altas, que cambia muy rápido, tienes energías altas. Bueno, ¿esto por qué? Porque esta es la forma en la que medimos la intensidad de las ondas de radio. Y no hablamos de vatios, con una bombilla, 60 vatios, 100 vatios. No, hablamos de 10 grados de los 26 vatios. Esta es la energía que lleva una onda de radio típica, lo que se llama un Janssen, ¿vale? Bueno, una onda de radio cósmica, una onda de radio, evidentemente, del móvil, eso es otro tipo, pero de las que se producen en el universo, se están midiendo en unidades de Janssen, y es para menos 26, 0,2501 de un vatio. Se dice que toda la energía que se ha cargado en otra radio del universo
desde que se inventó la radioastronomía, es menor que la que se necesita para pasar una hoja de un libro. Pues la que tiene un poco de nieve al caer. Ese tipo de personas. Y os dais cuenta de lo difícil que es detectar las ondas radio del universo. ¿Vale? Bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. Hay otro problema, pero en este caso es una ventaja. Esto es un gráfico de la transmisión de la atmósfera. Cuando tú tienes una fuente de radiación fuera de la atmósfera y quieres detectarla sobre la superficie, pues ¿qué pasa? Que la atmósfera es transparente para la radiación electromagnética en las frecuencias del visible. Y por eso vemos el Sol y vemos las estrellas, porque la atmósfera es transparente y toda esa luz atraviesa la atmósfera y la podemos ver. Pero no es transparente ni para rayos X, rayos gamma, ultravioleta, por lo menos van. Imaginaos, estaríamos achicharrados. Si nos llegaran los rayos X del universo, estaríamos achicharrados. Bien, pues todo esto no llega. Pero tampoco llega, bueno, un poquito de infrarrojo, cercano, un poquito, pero la mayoría del infrarrojo no llega. Y ya empieza a llegar precisamente las microondas en desarrollo en todas las ondas radio. La atmósfera es transparente a las ondas radio. Por lo tanto, puedes poner un telescopio y la superficie de la Tierra. Mira qué buena noticia, ¿no? Y entonces tenemos nuestros telescopios para observar visible, que son los telescopios ópticos, y tenemos nuestros telescopios que llamamos radiotelescopios, muy original, que son los que observan las ondas radio. Y todos sobre la superficie de la Tierra. Si tú quieres observar rayos X, ¿dónde tienes que ir? A un satélite. ¿Vale? Sobre la superficie de la Tierra no se detectan los X. Bueno, pues ya con esto vamos al siguiente. ¿Qué tipo de radiación radio vemos nosotros cuando estamos sobre la superficie de la Tierra? Bueno, en realidad esto es la radiación en general, ¿vale? La radiación que nosotros vemos de un objeto cósmico se debe principalmente a dos razones. Una es por su temperatura. Cuando un objeto está muy caliente, emite luz. Bueno, emite radiación electromagnética. No solo luz, puede ser infrarrojo, puede ser calor, puede ser. En todo esto, si os fijáis en la anterior, esto de aquí podríamos decir que es como las frecuencias, ¿veis? Están ordenadas así como estaban antes aquí. No sé si me aclaro. ¿Veis que están de las longitudes de onda más largas son más cortas? Bueno, pues aquí lo mismo, ¿vale? De las longitudes de onda más largas son más cortas, es como si fuera un eje de frecuencias, ¿vale? Cuando llegamos aquí nos pasa lo mismo. Esto es un eje de frecuencias, ¿eh? O de longitudes de onda. ¿Qué ocurre? La cantidad de luz que produce un objeto que está a una determinada temperatura tiene esa curva. Es decir, hay más luz, hay más radiación en un objeto caliente, 5000 Kelvin, más cerca de este lado de la gráfica, más cerca del radio, perdón, esto es de onda corto, ¿vale? Son más cerca de las altas energías que en este otro lado de aquí, que es donde estaría el radio. Entonces, cuando un objeto es más y más caliente, el pico de emisión, que es esta parte de aquí, de todo lo que emite en todas las frecuencias, pero el pico se desplaza hacia las energías altas, es decir, hacia el azul. ¿Vale? Y cuando tienes temperaturas más bajas, el pico se desplaza hacia el rojo, hacia las frecuencias bajas. Si aquí esto lo llevamos al extremo, la radioastronomía lo que estudia son los objetos fríos, porque el pico de emisión se produce en objetos muy fríos, muy cerca de las longitudes de onda largas, que es donde está el radio. Por eso se dice que en la radioastronomía observa el universo frío. Y ahora veréis cuán frío es muy frío. Bueno, hay una serie de ecuaciones que he puesto solo para que se me la dimensión, que son de dónde vienen estas. La ley de Planck es la que se aplica a la curva, la ley de Planck es la que dice dónde está el pico en función de la temperatura, y aquí me paro en una que se llama la ley de Stefan Boltzmann, que relaciona la energía con la temperatura. ¿Y por qué la pongo esta? Pues porque a mí me encanta esta imagen, me encanta. Esta imagen muestra las manchas solares. Resulta que la ley está, lo que nos dice es que la energía está relacionada con la temperatura. Si os fijáis en la superficie del Sol, la superficie del Sol está típicamente a unos 6000 grados. Pero hay unas zonas oscuras. ¿Por qué están oscuras? Pues están porque son más frías. Son más frías, pero ¿cuánto más frías? Pues muy poco más frías.
no sé, como 200 grados o 300 grados más frío. O sea, si la superficie del Sol está a 6.000 Kelvin, pues las manchas están a 5.800 o 5.600. Siguen estando muy calientes, no es un sitio del parque de vacaciones. Pero la diferencia esa de temperatura es suficiente para que el brillo sea brutalmente diferente. Entonces vemos las manchas solares precisamente gracias a que la temperatura va a la cuarta potencia en esta ecuación. Una pequeña diferencia, pero se produce una gran diferencia en la emisión. ¿Vale? Y a pesar de todo, aquí lo que vemos es ese contraste, porque las dos cosas son muy intensas. Si quitáramos toda la parte que vemos mancha solar, veríamos que esa mancha es muy brillante. Pero es el contraste con el resto la que nos hace ver como. Bueno, pues todo esto para la parte térmica. Ahora vamos a pasar a una parte que es todavía más divertida, que es la parte de las líneas de emisión. Aquí ya no es porque objetos de calidad, que también interfiere, pero es sobre todo el hecho de que la estructura de la materia es tal que cuando tienes un átomo en unas condiciones de temperatura, pues sus electrones tienden a estar en un estado que les resulta cómodo. Pero si tú inyectas energía, pues ese electrón ya no está tan cómodo y salta a estados de energía excitados. Por ejemplo, si solía estar pues, en una órbita, vamos a llamar órbita, que esto está siendo grabado y me preocupa, pero bueno, vamos a decir que en una órbita y que el electrón del átomo está en una determinada órbita. Cuando entra energía, el electrón salta a otra órbita. Y esto está demostrado por la mecánica cuántica que está cuantizado. Es decir, tú no puedes saltar la mecánica de la nada, tú tienes que ir a la que de todo. Es como una escalera. Tú no puedes quedarte a medio escalón. O subes el escalón o te quedas en el que estás. ¿Vale? O subes 2 escalones. Bueno, pues esa aquí pasa mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes un átomo, claro, tienes un montón de átomos y están en unas condiciones de temperatura, estos átomos reaccionan con el medio, absorbiendo y emitiendo energía, fotones, y cambiando sus electrones de estado. ¿Vale? Y la consecuencia de pasar de un estado interior a exterior es la absorción de energía. Pero al pasar de un lado exterior a un interior es la emisión de energía. Y esa emisión es un fotón de una energía concreta, que es la diferencia de energías entre esos dos niveles. Es decir, de energía concreta, una frecuencia concreta. Y es como aparecen las líneas. Las líneas de emisión es, tienes aquí, yo no sé esto qué es, porque los días igual no son. Y tienes en el electrón del hidrógeno, que tiene uno, yo que sé cuál de sus estados. Cuando va cambiando de estado, van apareciendo estas líneas. Y cuando tú miras esto es como lo voy a mirar. Tú miras esto y dices, hidrógeno. Tú miras esto en la galaxia, al fin del universo, y dices, hidrógeno. ¿Vale? Eso es una cosa importante, porque tienes un trabajador y un hidrógeno. Cualquier molécula se puede estudiar de esa forma. Luego hay truquitos, no iremos a los truquitos. Pero bueno, vamos a las líneas atómicas. ¿Qué les pasa a las líneas atómicas? Pues que típicamente, aunque se produce cualquier tipo de frecuencia, típicamente son frecuencias fuera del rango. O sea, son infra, ultravioleta, visible, ¿vale? Entonces, a mí me interesa menos por mi trabajo, ¿vale? Excepto hay una concreta que me encanta, que es esta. La línea de 21 centímetros de hidrógeno. ¿Qué pasa? El hidrógeno, el electrón del hidrógeno, tiene una característica que se llama spin. El spin es como si, bueno, fuera una bolita que gira, lo puede girar así o puede girar así. ¿Vale? Entonces, el hecho de que cambie su spin produce la emisión o la absorción de un fotón. Y esa energía es exactamente la que corresponde a una onda de 1420 MHz. 1,4 gigantes, que es la longitud de onda de 21 centímetros. Por eso se conoce como la línea de 21 centímetros de hidrógeno. ¿Qué pasa? El tiempo de vida del cambio de estado es de 11 millones de años. O sea, tú tienes un átomo de hidrógeno allí y está 11 millones de años tranquilo, entonces pasa también de un millón de estado. Y esos otros 11 millones, estadísticamente. El tema es que hay mucho hidrógeno, entonces, pues claro, en una gran masa digamos, galáctica de hidrógeno, hay muchísimos de estos que están cambiando de estado todo el tiempo. Y entonces es una de las líneas más intensas que hay y una de las herramientas más importantes para estudiar el universo. Volvemos a lo mismo, que es una energía de zonas frías. ¿Vale? Eso es un poco, pues está mostrando a lo mejor la estructura de la escala de la galaxia, dando ejemplos,
y para otros tipos de emisión, pues hay otras moléculas, en este caso son átomos, que son más importantes. Mirad por qué esto es importante. Aquí tenéis una imagen, esta imagen la vamos a ver como tal. Esto es el M87, que es una enorme galaxia inmensa, ¿vale? Que tiene, pues, lo típico, el núcleo de la galaxia, el disco, luego, si lo ves a gran escala, tiene muchas más cosas. Bien, cuando tú lo miras con un telescopio óptico, ves esto. Que es es la galaxia, lo que ves hay una zona como un núcleo, una especie de centro, ¿no? Del que sale un chorro de material. Y esto es óptico. Bien, cuando miras lo mismo en radio, ves eso, está ahí, lo ves, es esto. Pero esto, conforme vas viendo que es parte de algo más grande, que es parte de algo más grande, que es parte de algo más grande, que es parte de algo más grande. Y esto es una inmensidad. Esto es una inmensidad que no queda reflejada cuando lo observas en el vídeo. Tienes que combinar las diferentes técnicas óptica y radio para poder llevarte una buena impresión de qué está pasando ahí. ¿Sabes? A esta galaxia volveremos porque lo que hay ahí en el centro es muy interesante. Lo que hay justo en el núcleo de 87 ha resultado sorprendente. Que por cierto están en el. Bueno, gracias Eduardo por lo que haces. Entonces, aquí vamos a lo siguiente. Estamos aquí comparando vídeo y radio. ¿Qué pasa? Cuando uno va a radio, ya no sería solo átomos, serían moléculas. Moléculas que son combinaciones de átomos. ¿Por qué en radio y no en óptico? Porque en zonas de gran energía, donde se produce la emisión óptica, las moléculas no sobreviven. Los enlaces entre átomos de una molécula se rompen cuando hay mucha energía. Entonces, tú tienes que ir a las zonas de universo frías, donde estas moléculas sobreviven. ¿Qué son estas zonas? Pues, por ejemplo, las zonas externas de las estrellas. Vamos a ver algunos ejemplos. Donde se producen moléculas como el agua. El agua es muy abundante en el universo. El agua, claro, no es el agua líquida que tengo yo aquí en la botella, pero es moléculas de agua en volúmenes tan grandes que se pueden observar desde aquí. Se pueden detectar. No solo agua, hay 346 especies de moléculas diferentes que se han observado ya en el universo. Entre ellas, muchas son los ladrillos que se llaman los ladrillos de aluminio. O sea, ya no es raro encontrar moléculas con muchos átomos, muchos cientos de átomos incluso, que pueden ser detectados en entornos diferentes y que nos pueden ayudar a entender cómo se ha formado un planeta, cómo evoluciona el universo. Y en la lista no van a crecer. De hecho, está todo parecido, tiene que actualizar varias veces. Pues las moléculas es lo que nosotros vamos a estudiar principalmente con la sonda radio y ha sido gran parte de lo que ha sido mi trabajo a lo largo de todos estos años. Bueno, ¿qué le ocurre a una molécula? ¿Qué son esas emisiones radio que producen las moléculas? Pues son, o bien por lo que llamamos transiciones rotacionales, la molécula gira. Cuando gira, bueno, intercambia energía con el ambiente, lo absorbe o lo emite, ¿vale? Entonces tienes transiciones rotacionales, que son fotones que salen cuando la molécula actúa, o vibracionales, estos más bien de infrarrojo, en el cual la molécula, como es algo lineal, pues los átomos cambian de posición, como si fuera un muelle, y en esos cambios se producen también emisiones. Bien, esta es una de mis favoritas, esta ya es, todavía pues aquí cuidado, porque algunas de estas transparencias son un poco complicadas, ¿vale? Pero bueno, me lo permitís, ¿no? Estas son lo mismo de antes, las líneas, ¿veis las líneas? Estas son las emisiones de cuando los diferentes electrones dentro de esa molécula están cambiando de estado y emiten luz, pero no la que les da la gana, son la que tienen derecho a emitir. Estamos diciendo eso, las de la huella nominal. Bien, pues van emitiendo luz y tenemos el espectro. Y este concreto es de la molécula de monóxido de silicio. ¿Qué monóxido de silicio? Pues ahora se lo explicaré. Pero esta molécula son los átomos, el silicio y el oxígeno, pues entre ellos han jugado pues, sus electrones comunes y tienen toda una serie de líneas de emisión. Mirad cómo trabajamos nosotros. En la molécula de silicio, donde el silicio es el isótopo principal 28, porque claro, podría ser 29, podría ser incluso 30, en la línea de estado vibracional 1, la transición rotacional del 1 al 0, esa es la que vamos a estudiar a la frecuencia de 43 GHz. Y nosotros tenemos un telescopio con un receptor a 43 GHz para estudiar precisamente qué ocurre con esa molécula. Habrá otra y otra y otra.
¿vale? Y esto, en concreto, nos sirve para estudiar las atmósferas extendidas de estrellas viejas. Cuando una estrella como el Sol acaba su vida, empieza a pulsar y empieza a perder material, en esas zonas externas hay muy baja temperatura, hay la presión adecuada, se forman moléculas, se forma agua, se forma monóxido de OH, monóxido OH, hidroxilo, pues se puede saber. Se forman de estas no se forma metanol, pero en zonas de formación estelar se forman metanol. Todas esas moléculas se pueden estudiar gracias a que conocemos exactamente dónde nos capas, conocemos su huella aquí. Bueno, los flujitos, decimos, si yo veo un espectro de hidrógeno, sé que es hidrógeno. Es que el universo es un niño, el universo no lo escoge. ¿Por qué? Pues porque el espectro del hidrógeno es en un laboratorio, donde el hidrógeno está, digamos, quieto. Pero si tu fuente se mueve, si la estrella se mueve con referencia a donde tú estás, que es lo habitual, entonces se produce lo que se llama el efecto Doppler. Es decir, las frecuencias de la onda se distorsionan. Esto vosotros lo habéis todos experimentado en ondas de sonido, porque son ondas al final, en el efecto Doppler también ocurre, que es cuando, por ejemplo, viene una ambulancia. Cuando viene la ambulancia hacia ti, el sonido de la ambulancia aumenta de frecuencia y parece que pica. Y cuando se aleja, baja la frecuencia y parece que algo. Entonces tú lo ves, pero la policía se acerca pitando mucho más agudo y se aleja pitando mucho más grande. ¿Vale? Eso es el efecto Doppler. ¿Qué ocurre? Que si tú conoces la medida del efecto Doppler de una molécula y conoces su huella dactilar, el hecho de que sea distorsionado, el hecho de que esa huella dactilar aparece en otro sitio, te ayuda a conocer a qué velocidad se mueve. A qué velocidad se mueve ese objeto con relación a ti. Y eso te permite hacer un mapa ya no solo del cielo en dos dimensiones, que es lo habitual, sino en tres dimensiones. Porque sabes cómo se mueve el objeto con respecto a ti. ¿Vale? Ya tenemos una herramienta muy interesante para hacer mapas multidimensionales del cielo. A través de líneas moleculares o atómicas y a través del efecto Doppler. Y luego está este otro efecto, que se llama el efecto Zeeman, y el efecto Zeeman ocurre cuando tienes un gran campo magnético. Y esto en el universo también pasa mucho. Tienes un objeto con un gran campo magnético y entonces las líneas que ibas a tener se desdoblan. ¿Vale? Entonces tú cuando vas a tener una, no tienes 4, tienes 8. Y cuando tú ves ese efecto dices, aquí hay un campo magnético que permite medirlo y te da información sobre el entorno en el que estás trabajando. ¿Vale? No, estos son poquitos de astrónomos, ¿vale? Para saber, para sacar la información que queremos sacar. Y bueno, todo esto pues está documentado en un montón de trabajos de la de mismo. Bueno, aquí tenéis, pues un poco a lo que llevamos, vaya la introducción que hemos hecho. Bueno, el radiotelescopio. El radiotelescopio es una antena de radio, como las que tenemos en los tejados de las casas para recibir la energía satélite. Es lo mismo. Es un receptor de ondas de radio, solo que son las ondas de radio que llegan del universo. Claro, son muy débiles. Acordaos de Jansky, 10 a la 26, necesitamos tener grandes. ¿Vale? También importa, sí, gracias. Bien. Antenas grandes que recojan toda esa energía que es minúscula y luego toda mucha tecnología para ser capaces de sacar de la señal del universo, que es muy débil, de todo el ruido que hay alrededor de la atmósfera y de otros tipos de. Aquí estas antenas tienen una peculiaridad que la he pintado aquí, y es que esto, algunos dicen, esto es como una oreja. No, esto es un ojo, ¿vale? Esto es un ojo porque son ondas electromagnéticas, no son de sonido, ¿vale? Esto es un ojo. Pero no es un ojo como el nuestro que ve un campo donde aquí está Ismael, ¿vale? Y bueno, pues allí ya está jugando. Entonces, no, sino que lo que es el radiotelescopio solo es sensible a lo que llega de un punto del cielo que está en la dirección del eje de la parábola. En este caso es un telescopio parabólico, hay otros tipos de telescopio, ¿vale? Es decir, toda la energía que llega se concentra aquí, solo si viene de esa zona del cielo que está cubierta por lo que llamamos el haz. Si tú quieres ver en otra dirección, tienes que mover el telescopio, ¿vale? Entonces esto muy práctico no es. Conforme más grande es el telescopio, más pequeño es el haz. Esto está muy bien, porque puedes ver más resolución, puedes ver más detalle, pero tampoco es muy práctico, porque te obliga a ir con un telescopio como hacían los pintores, ¿no? Con el puntillismo, haciendo el cuadro puntito a puntito.
Es eso lo que nos toca hacer con los radiotelescopios. Y esto es uno de los temas que se resuelve con el interferómetro. Y por eso vamos a hablar de interferometría. ¿Qué tal nos ha parecido esta primera parte? Porque la segunda es todavía un poquito más difícil. Bueno, vamos a quedar. Bueno, la interferometría es cuando, bueno, este es el experimento de toda la vida de Young, donde la energía, ¿no? O sea, yo, hablando con gente que trabaja en astronomía, seguro que sabéis que si tienes una onda y la haces pasar por todos los días, se produce un patrón de interferencia, ¿vale? Es decir, la luz o la relación, la luz que entraba por esta rendija, entonces hay una bombilla, ¿vale? Ilumina dos agujeritos y la onda se produce dos, y cuando interfiere, lo que uno ve aquí es una serie de bandas intensas, oscuras, intensas, oscuras, intensas, oscuras, y la distancia entre las bandas está relacionada con la distancia entre los dos agujeritos, ¿vale? Bien, ¿y esto por qué es importante? Porque nosotros vamos a aprovechar este descubrimiento para poner aquí nuestros telescopios. Nuestros telescopios se van a poner aquí y se van a empezar a comportar como si fuera un interferómetro de aprendizaje. No solo dos, habrá muchas, pero bueno, vamos a tomarlos pareja por la mesa, ¿vale? Mirad, aquí hay una pareja de telescopios. ¿Qué va a hacer? Los dos telescopios, van a estar mirando, eso sí, muy importante, el mismo objeto y a la vez. Si no lo hago. La interferometría es los dos radiotelescopios mirando el mismo objeto a la vez y vamos a comparar las señales de los dos, que es lo que hacemos aquí, ¿vale? Y vamos a procesar la señal y vamos a sacar la información que nos interesa. Aquí ahora tengo un par de, no sé si funcionan, pequeños vídeos. A ver. A ver si es aquí arriba. No. Pues bueno, ya yo hay que probarlo. Pues vamos a sacar un momento, no pasa nada. Lo hacemos así. Pues un poquito. No. Este, a ver si va este, me fío. Que no lo cambie nada. A ver. Bueno. No es el típico, ¿vale? Sí, mira, los tengo en local, ¿verdad? Mira, vamos, que este. Vamos a ver. Mira, bueno, aquí veis un poco lo que quería mostraros. No es una hexagonía, pero bueno, pues tienes tu objeto cósmico, y tienes tu Tierra, y tienes los telescopios sobre la Tierra. ¿Qué ocurre? Cuando el objeto cósmico, igual hacen otra vez, sí, porque es lo que me yo. Bueno, cuando el objeto cósmico, cuando se emite la onda, la luz, lo que sea, se emite con un frente de onda, ¿veis? Estas rayitas de colorines, sería como el frente de onda del fotón, ¿vale? Va llegando al frente de onda, uno, otro, y se propagan. Cuando surgen, al principio, el frente de onda es circular. Pero conforme, claro, la distancia es tan grande que cuando llega a nosotros, el frente de onda es plano. Es una esfera tan grande que en su frente es plano, ¿vale? Esto es muy útil a los terraplanistas que dicen, la Tierra es plana. Claro, porque tú estás sobre una superficie muy grande, te da la impresión de que es plana. No, no es plana. Bueno, aquí tampoco es plana. Pero vamos a suponer, para los efectos de modelado, porque es muy útil, que, bueno, nos llegan frentes de ondas planos, ¿vale? Entonces, ahora llega en otro vídeo, a ver si consigo que arranque, y es ¿qué hacemos nosotros ahora con ese frente de onda? Pues mira, ahí lo veis. O sea, el frente de onda, que es plano, con sus diferentes colorines, es detectado por un telescopio, el amarillo, y luego el mismo amarillo con el otro telescopio, pero un poquito después. ¿Por qué? Porque no están en el mismo sitio, pero que está aquí y el que está allá. Entonces, el frente de onda tarda un poquito, hay un retraso, tienes esa palabra, el delay, que llamamos un retraso, entre la onda que es recibida por un telescopio y la onda que es recibida por el otro. A ver, es una onda a la velocidad de la luz. Nada, o sea, la recibirá inmediatamente después, inmediatamente. Pero ese inmediatamente después es un instante. Porque por pequeño que sea, esto lo que te está dando es información sobre
la estructura del objeto que estás viendo y sobre la estructura de la Tierra. Las dos cosas, y las dos a la vez. Entonces, bueno, pues es lo que nosotros vamos a aprovechar. Vamos a medir estos retrasos y con esta medición lo que vamos a hacer es sacar la información que nos interesa de la fuente Vamos a ver si esto va. Bien. Sí, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos telescopios o más de dos entonces, o parejas, que observan el mismo objeto. Cogemos la señal, la amplificamos, la digitalizamos, la enviamos a un ordenador para compararlas. Claro, llega la ristra de datos de un telescopio y la ristra de datos de otro telescopio, las quieres comparar. Tendrás que tener una referencia, tendrás que saber cómo las alineas, ¿no? Y tendrás que tener un muestreo de la señal de altísima precisión, porque como estamos diciendo, la onda que llega a un telescopio llega inmediatamente después al otro telescopio, ¿vale? Para poder hacer ese muestreo bien, se utilizan relojes atómicos. Un reloj atómico tiene una precisión de típicamente 10 a la 15 tics, digamos, por segundo. Y entonces, pues son miles de millones de tics por segundo que son capaces de captar exactamente cuándo pasó el frente de onda de cada fotón por cada telescopio, ¿vale? Y esto es como nosotros tenemos la nota. Y al final lo que hacemos, como comparamos, pues esto típicamente es coger la lista de unos sinceros de un telescopio, de unos sinceros de un telescopio y los multiplicas, ¿vale? 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, ¿vale? Ya está, ¿no? Pero los vas cambiando la alineación de esa lista de bits, de manera que vas buscando a ver cuál es la alineación que produce la máxima correlación, el máximo número de unos. Y esa es precisamente la que te da el dibujito de antes, cuando los dos puntitos amarillos sabes cuál es el retraso entre ellos. Cuando las alineas bien, te da el máximo de correlación, ¿vale? Y esto nosotros lo mostramos aquí, esto no va a funcionar. O sea que, porque era lo mismo de antes, bueno, había una bolita que pasaba por aquí, esto eran las franjas de positivo negativo, y al final, pues no, perdón, me he anticipado. Vale, bueno, pues aquí lo que veis es que conforme entra la zona positiva hay señal, cuando entra la zona de sombra no hay, si hay, no hay, si hay, no hay, y así, ¿no? Y entonces, al final, lo que nosotros conseguimos es esto, nosotros lo llamamos las franjas de preferencia. ¿Vale? ¿Qué es las franjas? Te dices que hay franjas cuando tú has modelado todo tu proceso y lo que al final tienes es, has encontrado el retraso óptimo para que en cada ristra de bits que de la señal que has recibido de tu objeto cósmico que sea por esa pareja de telescopios, la correlación es máxima, ¿vale? Y estos son los datos que metes para el modelador del supervisor. Pero ya ves la complejidad técnica que tiene esto. Esto es una monstruosidad. Y esto no se ha podido hacer hasta hace, bueno, relativamente poco. Y ahora se hace, habitualmente se hace a alta capacidad, y además se hace por internet, porque claro, tú tienes que comparar las señales de los telescopios. ¿Cómo llevas la señal? Se ha dicho antes, tú puedes tener el telescopio grande con la Tierra. ¿Cómo llevas la señal de un telescopio que está en el polo norte y otro que está en la Argentina? ¿No? ¿Cómo las comunicas? Bueno, pues ahora veremos. Entonces, aquí estamos en otro tema similar. Aquí, en vez de tener un telescopio que cuanto más grande te produce una más pequeña y es con mayor resolución, que es lo que habéis visto antes, ¿vale? En el caso de Yelka, sí, el telescopio era muy grande, está de 40 metros. Aquí lo que importa no es el tamaño del telescopio, que también, pero eso es para la sensibilidad. Cuanto más grande, sí que requiere más luz. Aquí lo que importa es la separación. En vez del tamaño del telescopio, es la separación entre los telescopios los que te dan detalle. Y ahí está el truco de la interferometría. Tú no tienes por qué tener telescopios que están muy cerca, pues pero eso te da la gana. Incluso en un satélite. Y cuanto más lejos esté, más resolución te da, ¿vale? Bueno, no todo gratis, los son caros, pero sí, ¿de acuerdo? Entonces, al final, lo que tenemos es eso, tenemos la necesidad de tener toda la señal posible, señal de ruido, como ratio, por lo tanto, telescopios grandes y captando la mayor parte de frecuencia radio posible, grandes anchuras de banda, y también telescopios distribuidos en diferentes configuraciones. Aquí la cosa se va liando, ¿vale? Se va liando. ¿Por qué? Aquí tenemos, pues, uno de los problemas que tenemos que resolver, a la vez es la herramienta
que es lo que llamamos el sistema de coordenadas. Cuando tienes la Tierra, tienes telescopios, y esos telescopios tienes que saber dónde están para sacar la información. Suponer que aquí tenéis 2 telescopios, ¿vale? ¿Qué ocurre? Los telescopios están anclados al suelo. O sea, los telescopios los puedes orientar, pero no los puedes mover, en general, ¿no? Pero hay un tema muy importante. La Tierra gira. Desde el punto de vista de la fuente, que está aquí lejos, cuando la fuente se asoma a los telescopios, no nos ve siempre en el mismo sitio. Porque la Tierra gira y nos va moviendo, ¿vale? Nos va moviendo. Entonces, toda la señal de correlación depende del momento en que mires. Y eso es más y más datos que tú tienes para hacer tu cálculo. Y esto es lo que llamamos el telescopio sintético. Cada una de estas curvas es una pareja de telescopios que está siendo vista desde la fuente, desde la estrella, desde la galaxia, y que están girando con la Tierra. Por eso hacer una curva así, ¿vale? Es decir, la Tierra ha girado y esa pareja de telescopios ha girado y desde la fuente ha ido cubriendo, lo que llamamos este plano, y esto, conforme se va llenando, es el telescopio de interferometría, lo que llamamos el telescopio equivalente. Solo que el tamaño de esto es tan grande como el de la Tierra. Ya no es un telescopio de 40 metros. Claro, ¿qué pasa? Tienes la resolución de un telescopio tan grande como la Tierra, aunque le faltan cachos. Le faltan paneles, está hueco, tiene huecos, ¿vale? Y bueno, pues todo el proceso de combinar todas esas señales es lo que se usa para sacar las relaciones que me hago enseguida precisamente. Bueno, estos son diferentes tipos de lo que se llama cobertura del plano V, es decir, este tipo de máquinas que son como la fuente, la pareja, las parejas de telescopios a lo largo del día. Veis que no siempre está redondito, a veces tiene formas raras. Y si tiene formas raras, las imágenes son peores. ¿Vale? Tú no quieres tener esto lo más lleno posible. Bueno, y ya con eso, cuando tienes esto, lo que haces es sacar la imagen. ¿Vale? Esto lo voy a saltar, porque esto es lo de antes, lo mismo. Ahora hay un proceso que se llama convolución. Nosotros usamos transformadas de Fourier para pasar de lo que uno ha metido en cada uno de estos circuitos con cada combinación de posición del telescopio. ¿Cuál es el dato? O sea, ¿era muy intensa o no era muy intensa la medición que hemos recibido? Y entonces con eso genera lo que se llama una imagen sucia. ¿Vale? Aquí tenéis una convolución de la distribución de posiciones del telescopio con la imagen real, que está en la imagen sucia, que llamamos dirty, ¿no? Y de ahí las líneas de limpiado que producen la imagen final. Esta es una imagen real, ¿vale? Esto es una imagen real, claro. Tú cuando miras aquí abajo no es nada. Esto solo lo ves a través del proceso de datos. Es una imagen del objeto en real. Bien. Y ahora voy rapidísimamente a hablaros de cuáles son las redes que hay y enseguida entramos en los resultados, ¿vale? Mirad que hay muchísimas redes. Hay redes que se llaman conectadas, es decir, conjuntos de redes de telescopios que están cerca entre ellos y que se pueden conectar, y otras que no, otras que tienes que usar relojes atómicos. ¿Y esto por qué? Porque tú tienes muchos telescopios y necesitas sincronizarlos. Y para sincronizar, si los tienes cerca, puedes sincronizarlos con solo reloj y los cables. Pero si los tienes lejos, no. Entonces tienes que tener cada telescopio su reloj. Y luego ir al superordenador para los procesos avanzados. Por ejemplo, este lo conocéis, ¿no? El VLA, Very Large Array. La red muy grande, los nombres de estos son hilarantes, porque la verdad es que la red muy grande. Bueno, pues aquí hay, como veis, son telescopios de 25 metros cada uno, ¿ven? Y estos se pueden mover, estos se suben a un transportador y los puedes cambiar de posición, puedes tener diferentes combinaciones. Todos trabajan juntos y todos observan el mismo objeto a la vez. Precisamente porque necesitan hacer ese tipo de estudios. Alma, el Atacama Exclusive Array, este está en Chile, ¿vale? Y es parte de la ESO en el que está España. ¿Vale? Este es un telescopio en el que participa España. Pues aquí lo veis. Aquí hay 64 antenas y también tienes un transportador, es un camión espectacular, ¿vale? Que coge la antena, que son muchas toneladas, y se la llevan donde tocan, ¿vale? En pedacitos. Y bueno, pues ahí veis otro texto. El plato de Jules Langer de Noble. Veis, aquí hay 12 antenas en los Alpes franceses. Casi en Suiza. Y aquí también de esto también va a tener un vaso básico. ¿Vale? Veis cómo se parece mucho a la Nieves. Bueno, esto, de hecho, esta es la B.
La diagrama delgada es señalado, Estas en 30 metros de hilada, en el pico de luna. Muy bien. Bueno, ahora ya empezamos a dar un salto. Los telescopios ya no están tan cerca. Ya, esto es el Reino Unido, Inglaterra, Qatar, y veis toda una serie de telescopios que están distribuidos, que se llaman Berlin. Estos están unidos por un radio de enlazo, pero todavía están unidos, o sea, se les envía la señal para sincronismo, ¿vale? Y ya saltamos a las técnicas de interferencia, ¿vale? Yo he venido aquí a hablar de mi libro y ahora es cuando quiero empezar a hablar de mi libro, porque llevamos ya 40 minutos. Bueno, pero espero que todo lo que se contaba os haya resultado de una forma útil para ver por qué esto ocurre así. Bueno, la interferencia de muy larga base. ¿Por qué muy larga base? Precisamente porque la base, la base línea, como lo llamamos nosotros, la línea que va de un telescopio al otro es muy grande. Estamos hablando de miles de kilómetros, o de cientos de miles de kilómetros, si tienes un satélite. Entonces ya cada telescopio necesita su propio reloj, grabas los datos y los transmites por internet y se recupera la imagen en un superior reloj, ¿vale? Le llamamos un coordinador. Bien, esta es la red europea. La red europea cubre los telescopios en España, tiene telescopios en Italia, en Alemania, en Reino Unido, Suecia, y luego la red europea que se lo cansamos. Tiene un telescopio en Sudáfrica y varios en China. Pero bueno, el tema es, al final, es una red mundial donde todos estos telescopios, os recuerdo, trabajan juntos observando el mismo objeto para el mismo científico a la vez, todos a la vez, como si fuera un baile de sincronización. Bien, en la red europea pues, ocurre una cosa curiosa, y es que el correlador, lo que se llama el superordenador, que está en Holanda, y ahí es donde yo pasé mis 6 años en Holanda. Los que me conocéis y sabéis que estuve unos años en Holanda, pues fue precisamente en el centro de control de esta red, que estaba en una zona preciosa perdida en los campos blancos holandeses. Bueno, aquí lo que se tiene en esta red es que los telescopios son muy grandes. Por ejemplo, el telescopio en inglés tiene 76 metros de diámetro, en español 40, en italiano 64, son telescopios grandes. No es un telescopio de 15 metros visual. Por lo tanto, es una red muy sensible, es capaz de ver objetos que en otras redes no se ven. ¿Vale? Y es la única red en el mundo que transmite sus datos por internet. O sea, los telescopios se conectan al ordenador a través de internet. No tienes que grabar un disco, meter un camión y recibirlo 3 o 4 días después. Si lo estás viendo en tiempo real, ¿vale? Bueno, esta sería la red americana, que son 10 telescopios. Esto, como es de un país de apote, que como un país son todos igualitos, nuestros cada uno tiene su forma. Esta es la red japonesa, que tiene 4. Y esto además tiene un doble receptor con un tema que no sé a qué te pregunta, que es el tema de cómo colocas tu imagen en el mapa. O sea, ¿dónde está tu imagen? Porque a veces las imágenes son muy pequeñitas. ¿Dónde está? ¿No? Entonces, esto es utilizado para lo que se llama la referencia, para estudiar las referencias. La red china, ¿vale? Tenéis aquí, tiene 19 antenas en total. Bueno, no es China, es en la Asia del Este, que tiene también Japón y Corea, ¿vale? Ahora, en los últimos años, no es un instrumento, es un proyecto, ¿vale? Se llama el telescopio del horizonte de sucesos, ¿os suena? Este es el que ha detectado los agujeros negros, ¿vale? Entonces, es toda una serie de telescopios alrededor del mundo, que esto sí, para observar el agujero negro, como lo dije enseguida, han tenido que trabajar a muy alta frecuencia que les permite obtener datos muy pequeñitos y les permite detectar objetos muy, muy pequeñitos. Bueno, y también puede que os suene el telescopio del kilómetro cuadrado, el Square Kilometer Array, ¿vale? Este es un proyecto inmenso, es el mayor telescopio del mundo, se está construyendo en dos localizaciones, en Sudáfrica es esta parte, que es la de frecuencias medias, y en Australia es esta parte, que es la de frecuencias bajas. Aquí hay 100.000 antenas en Australia, en los desiertos aquellos perdidos. ¿De acuerdo? Son telescopios, son telescopios ya complejos. Bien, en el caso de radio y en el caso de este tipo de telescopios, esto es, lo propongo para que os deis cuenta del tema. Primero, estos telescopios, como son redes, ya no necesitan solo observar un punto, pueden observar muchos puntos a la vez. Ya empiezas a ver un campo, ya empiezas a ver arriba, abajo, a la derecha. No solo un punto, como en el caso de un radiotelescopio, ¿vale? Pero además puedes apuntar electrónicamente en diferentes direcciones. Puedes observar muchas cosas a la vez. Y luego esto es
Esto sería la emisión radio en una ciudad pequeña en el desierto de Australia. Ahí podéis ver que vive típicamente una persona por kilómetro cuadrado. Es decir, hay una batidora por kilómetro cuadrado, un marco de coche por kilómetro cuadrado. ¿Vale? ¿Por qué? No, aquí hay miles. Y entonces toda esa emisión se mete en el telescopio y nuestra primera observación. Por eso hay que irse a zonas remotas para hacer este tipo de observaciones. Y prácticamente con los satélites ya no hay zonas remotas. Con los amigos más ahora no hay zonas remotas. Ya todo el mundo está absolutamente cubierto de interferencias. Bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos al espacio. Claro, pues al espacio. Bueno, pues nos hemos ido. Entonces ha habido unos proyectos, VSOP, fue un proyecto japonés, VSOP 2 no llegó a volar, pero esto fue muy importante para España porque está bien ubicado en una de las estaciones de seguimiento con Nieves. Y luego un telescopio ruso que ha estado trabajando muy bien muchos años y que nos ha dado la mayoría de las grandes digamos, resultados cuando ya tienes esas líneas de base ya no de miles de kilómetros sino de cientos de miles de kilómetros que puede llegar a 300.000 kilómetros para que la distancia ¿vale? Bueno, en algunos de estos campos de exploración también ha habido no solo la observación de un objeto cósmico, sino la observación de un satélite. ¿Qué le ocurre a un satélite? Que, por ejemplo, pues está llegando, en este caso, en la Titán, en Saturno, y está cayendo el satélite sobre la atmósfera de Titán, y ¿quién sabe qué le pasa? Pues no es un telescopio si lo observas. Y la precisión está que puedes leer prácticamente el número de serie. Y segundo, medir perfectamente cómo bajaba la atmósfera de Titán el satélite y se puede hacer precisamente pues, toda la estructura de la atmósfera gracias a la observación de la astronomía. Bueno, pues hay muchas de estas aplicaciones. Vamos al tema astronomía, que seguro que es el que más os interesa. Y vamos a hablar de algunos de estos, ¿vale? O de uno de cada uno de estos daría para una charla, ¿vale? Núcleos activos de galaxias, agujeros negros, movimientos porlumínicos, las hipernovas. Núcleos activos, estas las galaxias, estas son 87, ¿vale? ¿Qué ocurre? Tú tienes una galaxia grande, las galaxias típicamente están hechas de hidrógeno, porque casi todo está hecho de hidrógeno, ¿vale? Y tú lo que observas es la dinámica de centímetros y ya está. Eso, bueno, lo que sea de hidrógeno. Y la ves por todos los lados. Pero claro, eso te sirve para hacer la estructura en buena escala. Cuando ya quieres ir a los detalles en qué hay ahí dentro, entonces ya necesitas otro tipo de herramientas, ¿vale? Y esto es lo que se ha ido consiguiendo, cuando veis aquí, VLA, es el telescopio aquí de los americanos. Pues trabajaba a una frecuencia, 90 centímetros, aquí trabaja una frecuencia todavía más alta, ¿veis? Cuando la longitud de onda es baja, la frecuencia sube. No, pues aquí lo mismo. Aquí, frecuencia más alta, más detalle. Ya empezamos a ver qué ocurre ahí dentro. Más alta todavía, ¿vale? Porque la longitud de onda es más pequeña. Más alta todavía la frecuencia, pues todavía más detalle. Más alta la frecuencia, todavía más detalle. Hasta que llegas al núcleo. Eso ahí dentro que aquí lo de estas tendencias no se puede saber. Y ya veis dónde por demás. Bueno, ahí dentro hay esto. Esto es el agujero negro supermasivo que hay en el centro del M87. Esto se publicó hace muy poquitos años, gracias al telescopio de horizonte de sucesos, y esto es muy difícil de hacer. Lo primero, bueno, veis aquí una especie de donut que coincide con lo que se espera por la teoría de la relatividad general de Einstein. Cuando uno tiene las condiciones físicas que se deben producir en el centro de una galaxia, lo que espera ver es esto. Pues va y está. Pero para que os hagáis una idea, este objeto tiene el 87, que es una galaxia enorme, son 6.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. ¿Vale? Este objeto tiene 6.000 millones de veces la masa del Sol. Y tiene un tamaño, diámetro de 42 microsegundos de año. Bien. Aquí hay que detenerse un momento, porque nadie sabe, supongo, que son 42 microsegundos de arco. Pero sí sabéis que la luna llena tiene 30 minutos de arco, que cada minuto de arco es un segundo, en cada minuto de arco hay 60 segundos, perdón, en cada segundo hay 1000 milésimas de segundo, y aquí estamos hablando no de milésimas, sino de microsegundos, o sea, 10.000 veces más, 10.000 millones de veces más pequeño que un segundo de arco.
¿Vale? Ahora te lo explico de una manera. La montaña que hay aquí en Alcalá, donde está la Vieja, todo eso, ¿cómo se llama? Viso, se llama. Viso, ¿no? Bien. La torre sí, la torre de la Vieja, encima de la torre no vamos a ver. Pues esto es del tamaño de un ojo de la mosca. Lo estamos viendo desde aquí. Estamos viendo un ojo de esa mosca en la torre de la montaña, desde aquí, y tiene esa forma. ¿Vale? Bueno, pues fácil, no parece, ¿no? El siguiente hito fue detectar lo mismo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, porque pensamos, también se va a ver un agujero negro, y después aquí está. Este es el agujero negro, que ya no tiene 6.000 millones, tiene 4.000 millones. Es claro, la galaxia es una galaxia normal, 4 millones de veces la masa solar. El tamaño molar, curiosamente, es casi el mismo, pues porque da un poco la casualidad de que es pues, mucho más masivo del 87, pero también está mucho más lejos. Pero el tamaño molar es parecido, sigue siendo un poco como el ojo de la mosca, ¿vale? Sigue siendo igual de difícil. Hay una dificultad añadida. Al estar más cerca, la variabilidad de la imagen es inmensa. Es decir, en el caso del 87, tú haces una imagen y durante una semana, más o menos, la imagen es estable. Aquí, en cuestión de horas, la imagen cambia. Entonces, realmente es complicado. Es complicado sacar una imagen porque no es una imagen, es una cosa dinámica que no para de cambiar. Pero bueno, con todo, se ha conseguido entender bastante bien qué es lo que hay dentro de nuestra galaxia. Bueno, esto es lo que había en dentro, ¿vale? Pero luego hemos visto en el caso de antes que había como unos chorros, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque el agujero negro no ocurre y ya está. O sea, el agujero negro estimula toda su zona alrededor y hace que todo el material que hay ahí entre en unas dinámicas que producen precisamente la emisión de gran material en el centro de las galaxias y eso se va propagando. Y esto nosotros lo detectamos. O sea, vamos viendo casi en tiempo real, esto que uno pensaba, el universo lo miras y lo vuelves a mirar y está igual. No, ya no, eso se ha acabado. O sea, tú lo miras y al día siguiente ya ha cambiado, ¿vale? Pero aquí esto lo estás viendo y te permite pues, estudiar muy bien lo que se llama estas movimientos relativistas, o en el caso de las supernovas, te permite observar cómo se expanden las supernovas. O sea, las supernovas son estrellas que explotan al final de su vida, y cuando explota, pues lo que hace es una cáscara que se propaga, ¿vale? Y eso lo estás viendo en tiempo real, ¿vale? Esto es septiembre, noviembre, febrero, mayo. Es decir, en un mes, 2 meses, estás viendo la reversión de esa supernova y lo estás viendo gracias a las técnicas de la evolución del centro. ¿Vale? Hay muchas otras formas de detectar. Por ejemplo, hay una predicción de la teoría general de la relatividad que es lo que se llama la lente de la vibracional. Si tú tienes una masa por la que se atraviesa la luz, pues lo que hace una lente es la luz que atraviesa la lente pues se concentra, se diverge, ¿no? La lente tiene un efecto sobre la trayectoria de la luz. Pues en este caso es la masa la que curva el espacio-tiempo y la otra que venía de dentro de dónde hacia nosotros se ve afectada por esa masa y se produce un efecto de lente. Es lo que llamamos la lente de la refracción. Bueno, pues el objeto que aquí vemos, curiosamente, por ejemplo en este cuadro, es un objeto que está allá al fondo del campo, a lo mejor ni lo ves, pero hay algo aquí que hace que la luz que venía hacia nosotros se ve afectada por la onda y tú acabas viendo imágenes, varias imágenes que son, en realidad, del mismo objeto. Son la misma imagen, pero que la ves distribuida en el campo precisamente por el efecto del lente. Cuando la imagen original empieza a brillar más fuerte, todas las imágenes se pongan a brillar más fuertes. Porque es que son la misma imagen, es el mismo objeto. ¿Vale? Pero lo estamos viendo de esta forma por el tema del efecto del lente. Esto nos ayuda a entender qué hay dentro. O sea, ¿qué es esa masa que no ves? Que está produciendo el efecto, ¿no? Bueno, pues esto sería en la posibilidad. Esto es mi campo de trabajo. Imagínate cosas en las que yo no trabajo. ¿Vale? Pues este es mi campo de trabajo. Y estas son las envolturas moleculares circunestelares alrededor de estrellas viejas, más viejas que el Sol. Por lo que hemos dicho antes, la pulsación que se produce cuando empieza esta estrella a dejar de ser de la estrella principal, de la secuencia principal, hace que el material externo empiece a perderse, forma una envoltura circunestelar y esta envoltura circunestelar se enfría y se forman moléculas. Bueno, pues aquí lo mismo, veis, esto es una estrella, ¿vale?
Esto es una estrella. ¿Cuántas estrellas vosotros con vuestro telescopio las habéis visto así o más? Ni una. Porque las estrellas son puntuales siempre. Da igual los aumentos que le pongas. Y da igual que el telescopio sea inmenso. Al final la estrella es un puntito, ¿verdad? Bueno, pues no. Resulta que nosotros vemos la distribución de material alrededor de la estrella, pensando que esto será la estrella y esto es, en este caso, monóxido de silicio. Es lo que decíamos antes, ¿no? La radiación de esta molécula concreta. Y estos son fotos tomadas de esa estrella con un intervalo de un mes. O sea, miras a la estrella un mes, miras a la estrella un mes, el periodo de variación de estas estrellas es un año. Si no en un año, la estrella varía porque tiene un periodo de un año, no. Que brilla y deja de brillar y vuelve a brillar. Si tú la observas, en un año ves todos esos cuadros. En un año. O sea, que el universo digamos, que está cambiando permanentemente delante de nuestros ojos. Bueno, este es un objeto precioso, esto está hecho con ALMA, que lo descubrió en Chile, porque es en Chile, y es curioso porque tiene una estructura de estas. Lo que tiene es una especie de estructura en espiral que lo que nos dice es que hay una compañera. Esta estrella no está sola, tiene una vecina y entre las dos han ido tejiendo lo que es esta estructura que veis con qué nivel de detalle se ve en las observaciones interferenciales. Bueno, damos un paso de gigante, vamos a los telescopios modernos. Este es el telescopio de 20 años, ¿vale? Se pueden hacer mil cosas, estudios de púlsares, estudios de galaxias a gran escala, el universo temprano, no lo voy a entretener. Esto es una imagen de lo que llaman un precursor. El SK no está construido, se está construyendo. Pero hay algunos telescopios precursores en los que se está ensayando lo que se da del SK. Es un telescopio de 1 kilómetro cuadrado de superficie cubierta. O sea, es un telescopio, es un kilómetro cuadrado entero observando el cielo. Eso no está construido. Entonces, esto es el centro de la Vía Láctea visto por uno de los precursores. Veis aquí unas estructuras que son lo que ha salido los totes. O sea, se ven unos fundamentos, se ven unas estructuras espectaculares en los cuales los astrólogos pues, tenemos trabajo sueldo para millones, miles de años, que os imagináis. Bueno, ahora ya voy a hacer una pausa con el tema astronómico. Voy a meterme muy poquito por ahora que es el tema de geología, más que nada porque os veis una pincelada, ¿no? De que con estas técnicas se hacen otras cosas, ¿vale? Bien, aquí veis la Tierra y aquí veis toda una serie de objetos en diferentes distancias, ¿vale? Los que están, digamos, los satélites a baja elevación, los satélites a alta elevación, como los BTS, estos son típicamente cientos de kilómetros, estos son 25.000 kilómetros, ya están lejos, ¿vale? Están mucho más lejos de la Luna, que está a 360.000 kilómetros, ¿no? Y haciendo que allá arriba todavía están nuestros objetos favoritos. Cuando tú estás observando por un satélite o lo que sea, bueno, ten en cuenta que mucho más lejos todavía hay cosas que brillan y te pueden aprovechar. Y esto es lo que nosotros hacemos con bien, conectamos la zona que llamamos celeste con la zona terrestre. ¿Vale? La conectamos a través de esta técnica. Bien, cosas que medimos y cosas que creamos. El sistema de referencia que ahora os lo voy a mostrar. Eso es lo que hacemos nosotros. Y esto se une con otras cosas que no hacemos nosotros, pero contribuimos. El sistema de referencia terrestre, los parámetros de rotación, con la posición del polvo, la luz del día, tectónica de placas, y lo que al final se llama un sistema de observación geodésico. Esto puede pareceros más o menos importante. A la mayoría os parecerá muy importante, pues sois entrevista. Pero la gente normal de por ahí, esto no lo ha oído en su vida. Y piensa que toca qué. Bueno, esto es fundamental. Sin esto no vuela ni un avión. Aquí tenemos a nuestro piloto, con el que hablamos antes. Sin esto no vuela ni un avión. Bien, el sistema de referencia terrestre es digamos, el fundamental. Es el que está basado en la posición de objetos celestes lejanos. Elegimos cuásares. Cuásares son los núcleos de galaxias muy lejanos porque con el tiempo no vemos que varían su estructura y nos interesa que usamos las como faros. Nos interesa que vayamos allá a verlos y siempre sean los mismos, que estén en el mismo sitio. Porque lo que vamos a hacer en observación es modelar la Tierra, eso es lo que queremos hacer. Bueno, hay 3.000 cuásares, está el modelo y se obtiene este tipo de dimensión. ¿Vale? Esto es típicamente cómo se hacen las observaciones. Una red de enviar observa un montón de cuásares, ¿vale?
Y si los cuásares tienen estructura, averigua su estructura, lo cual ya es útil, pero eso es una observación científica, ¿vale? Por lo tanto, bien, hay una parte astrométrica, en este caso, en la observación. Pero si una vez conoces su estructura y la aplicas al modelo, lo que te queda es tierra. Lo que te queda es tierra, ¿vale? Y aquí es cuando nosotros estamos empezando a crear pues, sistemas de referencia atados entre sí, el celeste lo hemos mencionado, el terrestre, que sale con técnicas terrestres, ¿vale? También entre ellas, pues, por ejemplo, tenemos las técnicas de GPS, GNSS, GPS, Galileo, GLONASS, todas las series de satélites, ¿vale? Aquí tienes un tipo de precisiones. Y esto es ya mucho más habitual entre la gente que hace cartografía o geodesia, que es lo que llamamos el Sistema Internacional de Referencia Terrestre, y se va actualizando, ¿vale? La verdad estamos evolucionando. Y esto, ¿para qué lo queremos hacer? Nosotros necesitamos referencias para saber qué ocurre en el planeta. Por ejemplo, de la tectónica de rocas. Nosotros sabemos que la superficie de la Tierra está, la corteza, está rota en placas que flotan sobre el manto y que esas placas se mueven despacito, pero suficiente para que se muevan, ¿vale? Y entonces, cuando esto ocurre, pues tú puedes poner un sensor en cada lado de la placa y ver cómo se mueve. Pero claro, esto no es una cosa de ponerse en la playa, ¿no? Porque no lo detectas. El movimiento entre Europa y América es de 1 centímetro al año. 1 centímetro. No te pones en la playa a ver cómo se cambia 1 centímetro en un año, pero se puede venir. Y eso se hace con las técnicas de interferencia. Aquí es como veis cómo se mueve cada una de las placas con respecto a las demás. Tú pones telescopios aquí, telescopios aquí, telescopios aquí, telescopios aquí, y puedes medir estas velocidades. Y estas velocidades se explican porque tienes aquí los Andes, porque esta placa se está chocando con esta, ¿vale? Porque tienes aquí, pues, Sierra Nevada, por lo mismo, ¿vale? Porque tienes los Andes aquí, por lo mismo. Porque tienes el Himalaya, ¿vale? Esta placa, la de India, se lanzó como una roca contra China y montó ahí un lío, que fue el Himalaya, ¿vale? Y esto no ha parado, porque esto tiene muy poquitos millones de años, son por 200 millones de años. Antes teníamos Pangea, estaban todas las placas juntas. Esto no para de moverse, no te vas a saber dónde acaba eso. Bueno, pues esta es lo que nosotros medimos con Millennial. Tenemos nuestros telescopios y medimos, esto es un ejemplo, porque como esto es Millennial, la distancia entre un telescopio en Massachusetts y un telescopio aquí en Massachusetts, ¿vale? Y un telescopio aquí en Europa, está variando a nivel de 1,7 centímetros al año. ¿Vale? Y es perfectamente trabajable. Estos son los años. ¿Veis? 1990, 92, 95, 2000. Se ve perfectamente cómo va. Es un movimiento suave, pero absolutamente, digamos, constante. Y esto necesitamos saberlo. Porque si no lo sabemos, veréis luego lo que pasa. Voy a poner un ejemplo. A la vez que medimos la tectónica de placas, medimos la duración del día, esto es muy útil también para el simbolismo, y medimos la posición del polo. Uno no podría pensarse que el polo norte y el polo sur siempre están en el mismo sitio. No hablamos del magnético, que ese va a sumar, ¿vale? Ese va por otro. Hablamos del polo magnético, del polo, digamos, terrestre geodésico, ¿vale? Y esto va moviéndose, como veis aquí, es como una pequeña peonza. Tampoco esto es la precesión y la notación. Esto es literalmente el movimiento del globo, con las diferentes masas que se acoplan, la atmósfera con el océano con tal, ¿vale? Y este cuadradito de aquí tiene un tamaño de típicamente 30 metros. 30 metros. O sea, tú vas al polo norte y el polo está aquí, o ahí, o ahí, o ahí, o ahí. O sea, está en este trocito de aquí. No sale de la sala, ¿no? Pero que no esté bien decidido esto, significa que todas nuestras medidas de todo están mal. Porque estamos midiendo la diferencia. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros medimos esto también. La duración del día. La Tierra no se mueve como un sólido rígido. Hay unos días que duran más, unos días que duran menos. Nosotros hemos inventado un tiempo que nos viene bien, que es el tiempo coordinado. El tiempo hoy en día se basa en relojes atómicos, ¿vale? Pero antes pues se basaba en los calendarios, que el sol salía y se ponía, y cada hora hace frío, hacía calor, ¿no? Y un día duraba 24 horas y se acababa, ¿no? Bueno, pues ahora ya sabemos que no solo dura 24 horas, que son 23 horas, 56 minutos y no sé qué, ¿vale? Pero eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, sino que además, a nivel de microsegundos, la duración del día varía cada día, todos los días. Y esto es una medida que se llama la duración real del día,
que es el UT1, y la única manera de medirlo es con radiotelescopios distribuidos por el mundo observando galaxias lejanas, o sea, Biblia. ¿Vale? Sin esto no tendríamos un buen modelo de los sistemas de referencia. Al final, volvemos a que hay una pequeña contribución que resulta crítica para que todo el sistema funcione. Mira aquí. No sé, porque digo, se han dado cuenta antes que no hay un reconocimiento, o imaginar que se hace un túnel que cruce de Francia a Inglaterra, ¿no? Y que te equivocas por 100 metros. Bueno, esta es la importancia de los sistemas de referencia. Los sistemas de referencia están en todo. Están hasta en las ingenierías que te traen el alcantarillado de la ingeniería. Están en todo, ¿vale? Están en la base, están en los servicios, y sin sistemas de referencia no habría comunicación, simplemente. En la base fundamental de los sistemas de referencia está la interferometría que observa las galaxias para decirnos dónde estamos. Y de ahí, GPS, y de ahí todo lo demás, ¿vale? Bueno, os dejo con una imagen bonita de nuestra dama, que se puede 40 metros. Creo que todos, pues, si no lo conocéis, deberíais conocerlos, alguien tienes. Y el proyecto, digamos, del Instituto Geográfico, que ha sido la construcción de esta red, con Nieves, y con una antena nueva en Canarias, una antena nueva en Azores, que ya están construidas. Y muchas gracias. Estoy. Encantadísimo de contestaros. Una pregunta. Dígame. Ahora que está tan moda con horarios de canto, radares, que nos incluyen en eso, y las familias invisibles, se podría hacer interferometría con radares y os han pedido venga, hacerla. Esto sí lo están grabando. Pues ha grabado. A ver, esto de Holanda, recibimos una notificación del Ministerio holandés diciendo que identificásemos cualquier desarrollo que pudiese tener una aplicación de defensa, que nos la llamaban defensa. Vale. Nosotros teníamos la observación de satélites, donde podíamos leerle el número de serie al chisme. Con una presión de 1 centímetro podíamos decir que tu satélite está ahí. Claro, no les gustó. Entonces, a pesar de todo, bueno, no pasó nada, no estamos en una toma de guerra, pero tuvimos que comunicarlo. Yo creo que eso va a ser a partir de ahora clave. Sí, la respuesta es sí. Se puede, a ver, no con cualquier radar, cualquier cosa, pero en principio estas técnicas son poderosas, especialmente para un avión. Aquí siempre estamos diciendo la onda, recuerda, hemos dicho la onda ya y el frente de ondas planas. Eso es porque nosotros estamos muy lejos a nivel de la otra galaxia, ¿vale? Con una otra estrella muy lejana. También existe la interferometría del campo cercano. Este día es de campo lejano, existe de campo cercano, donde la frente de onda lo tienes que modelar como no siendo plano, ¿vale? Y esto es lo que hacemos cuando observamos satélites, que está dentro de nuestro entorno, dentro del sistema solar, y entonces, bueno, pues la onda que te llega nos plana, pero se modela, y puedes saber perfectamente dónde está. Y eso sí tiene aplicaciones. Otra cosa es que ya no fijas, porque eso ya se lo preguntas a otra unidad. Sí, Bueno, enhorabuena por la charla, muy interesante. Quería dos preguntillas. Una es, claro, la radioastronomía no es luz visible, pero se traduce a imágenes visibles, que es muy chula. Hay una convención internacional para traducir energías a esos colores. Sí, de la radio que la descuento ojo, pero sí la descuento escorpión, ¿vale? Es un receptor, muchísimo, que convierte la coordinación radio en una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica se digitaliza y esos noticieros que hemos dicho que van al ordenador y eso ordenador procesa y necesita una imagen. Es una imagen de falso color. A partir de ahí, ¿hay un código? Bueno, puedes utilizar, yo no sé si hay un código, pero lo que sí solemos poner es
un código, por ejemplo, de intensidad. En fin, pues decía, tengo que distinguir las zonas que son más intensas y más brillantes de las que son menos. ¿Vale? Y cuando ves tu imagen, que es una foto, es una imagen artificial, en color falso, tú puedes decir esta zona es más brillante que está en este tipo concreto de molécula de la cuestión estructural. ¿Vale? O puede ser velocidad. Tú puedes decir, esta zona se mueve para allá y esta zona viene para atrás. Un efecto Doppler. O sea, al final es la dirección que tú decidas, y eso sí, lo tienes que explicar en tu artículo, al final si llega error. Pero sí, es muy importante, como has dicho, lo que uno ve en estas fotos, lo agujero negro, ese agujero negro no, tú miras y no lo ves así, porque es una radio, allí no ves nada. Pero la onda radio, como hemos visto antes también, en el tema de la transmisión atmosférica, la onda radio atraviesa todo el entorno alrededor del agujero negro y tú lo ves en radio. En óptico no lo ves, porque está lleno de polvo y no lo ves, pero en radio sí. Esa es la primera pregunta. ¿La segunda? La segunda es cómo afecta el fondo cósmico de microondas del eco del Big Bang a las medidas que tomáis de todos los ejercicios. Vale, pues también una pregunta. El fondo cósmico, que es, como dices, un poco el eco del Big Bang, es una radiación que se detecta a una energía equivalente a una temperatura, puede poner de temperatura no se más de cambio. Es una temperatura muy baja. Es una revisión muy bien. Pero según las mediciones, o para que vean, ¿no? Porque si tú vienes de algo que explotó allá donde mires, tienes que ver el eco. Entonces, bueno, cuando trabajas en esas frecuencias, pues sí que tienes que tener un poco la precaución de quitar, porque se ve. Pero muchas de estas observaciones simplemente desencajan. No interfieren. Gracias. Perdón. Pues otra pregunta. Bueno, primero me ha encantado y entonces viene un poco por todos estos datos que se recogen de todos estos telescopios. Están disponibles al público porque, por lo que he visto, hace bastante tiempo que están bastante tiempo desde el punto de vista informática. Y han evolucionado mucho los ordenadores de ahora y tal, y a lo mejor un ordenador de ahora podría tener cierta capacidad para hacer ciertas cosas con datos públicos. ¿Es eso posible o no es posible? ¿Hay algo que haya montado? Yo te digo lo que hay. Ya tú me dices el tamaño de tu casa, a ver, cada telescopio debe enviar incluso 2 gigabits de datos por segundo. Por segundo. Cada segundo todos los segundos, ¿vale? 2 gigabits, 2 gigabits. Cada telescopio. Hay redes de 19 telescopios, hay redes de 15. Bueno, entonces estamos hablando de un volumen de datos monumental. Entonces, ¿qué es el estudio que hace? Se procesa y se guarda el procesado. Los datos brutos no se guardan. Eso va a ser imposible. Se procesa, se combina, se hace la calculación, se calibra lo que se necesite, se guardan esas calculaciones, pero no se guardan los acuerdos. Que sería inviable. Esos datos calibrados sí están disponibles al público en dominio abierto. Hay que saber leerlos, ¿vale? Hay que saber leerlos, pero sí, todas las redes, porque todas, tienen un periodo de típicamente un año de propiedad del equipo investigador. ¿Vale? Es decir, el equipo investigador tiene una prioridad para el acceso de una observación que ha pedido que le hagan, ¿vale? Pero una vez pasado ese año, quedan en un repositorio cualquiera de los puede descargar. Y de hecho se descarga. Mucho trabajo. En algunos de estos instrumentos hay que hacer más publicaciones de la parte de archivo que de la observación en sí misma. De distancia muy grande, entonces el radiotelescopio, ¿qué sensibilidad tiene aproximadamente? ¿O poder detectar eso de qué orden? Pues yo en DBS no te lo sabría decir, porque como soy astrónomo, yo de DBS sé un fresquito. No, a ver, lo primero que necesitas es componentes muy sensibles. Esto es una cadena de componentes. Cuando tú tienes un receptor de radioastronomía, tienes esa cadena, lo primero que tienes es un amplificador. ¿Vale? Coges la señal que te llega, donde entra todo, ahí entra la atmósfera, entra todo, ¿vale? Y lo amplificas. Ese amplificador, para que aporte el menor ruido posible, está en condiciones criogénicas. Ese amplificador está dentro de un criostato. Está típicamente 260 grados bajo cero en el vacío.
Y el componente que convierte la señal eléctrica, perdón, la señal radio en una corriente eléctrica, es un transistor, típicamente. Esto es un superconductor, es un material superconductor. Cuando llega una altísima señal, se amplifica y produce la corriente que se puede procesar. Son los superconductores en condiciones de criogenía. ¿Vale? Entonces, al final tienes toda esa cadena que lo que hace es coger tu señal hiperdébil y convertirla en algo que puedes procesar. A nivel de eso es muy sencillo. Sí, perdón. Recuerdo que telescopios magnéticos, que era pues, una figura que se formaba de una pareja de telescopios con la rotación de Tierra, y que era del orden de planetas. Hablábamos de que eran un telescopio totalmente planetas, pero no están tomando, no puedes hacer interferometría como si tuvieras telescopios repartidos por todo el planeta, con las parejas, porque son en diferentes momentos. Claro. Por eso las redes tienen 19 telescopios. Tú tienes redes con muchos telescopios que no están todos en el borde del planeta, sino que están por aquí, unos cerca, unos más lejos, y cubren anillos diferentes. Cada pareja es un anillo, ¿vale? Cada pareja, cada telescopio tiene muchas parejas. Pues están combinándose con cualquiera de las redes de los 19, ¿vale? Y al final tienes 18 curvas, ¿vale? Que son las que es. Como están a diferentes distancias, pues tú estás en España y uno está en Italia, otro en Alemania y otro en Alemania. Pues tienes la cortita, la medianita, la larguita, que es el primer anillo, el segundo anillo, el tercer anillo. Y cada anillo es una pareja de telescopios en la relación terrestre, pero como tienes muchas parejas, vas solapando, cubriendo. A veces ocurre que incluso los anillos se cruzan. Y eso está muy bien, porque cuando los anillos se cruzan, hay un punto en el que dos parejas de telescopios están viendo lo mismo. Pero a lo mejor tú no mides lo mismo y eso te ayuda a calibrar. La calibración que se permite cuando estando observando el mismo objeto no recibes el mismo dato. Y esto debería ser igual. Y entonces eso te ayuda a controlar parámetros instrumentales o varios. Pero la idea es cubrir el plano ese lo mejor posible. Y de lo que no se cubre, no es el fin del mundo. O sea, evidentemente tú quieres cubrirlo, ¿eh? Pero si no, es lo que se llama las distribuciones invisibles. Tú puedes simular qué habría allí y creas imágenes compatibles con lo que ves. Con lo que no ves, pues no tienes que inventar. Pero bueno, más o menos puedes inventar cosas sensatas. Nosotros teníamos un chiste que era que tú podías sacar una imagen con un elefante, la puedes sacar mirando al objeto que te dé la gana, porque en las distribuciones invisibles, en lo que no has leído, pues no es lo que miras. Bueno, puedes ver pensar en un elefante, pues a ver, no hagas eso. Intenta que sea una cosa sensata, como que se hace lógicamente ser. Entiendo que la tecnología de los telescopios no es independiente de ser capaz de detectar frecuencias mayores. Ese es un poco la tú como astrofísico esperas que alcanzando una frecuencia en concreto en algún círculo que se pueda detectar algo más especial, digamos, en el espacio. Bueno, tú piensas que las frecuencias no se acaban nunca, ¿vale? O sea, cuando se acaban las de radio empiezan las microondas. Entonces simplemente pues, son otros objetos y son otros detectores. Entonces nosotros tenemos lo que llamamos radio, pues típicamente sería un terahercio. Por ejemplo, podemos decir. Terahercio, ¿vale? Son 1000 gigahercios. Gigahercios son 1000 megahercios, ¿vale? Y así 1000 y 1000, ¿no? Los telescopios de este tipo, los parabólicos, trabajan típicamente en unos pocos gigahercios. Un gigahercio puede ser 300 gigahercios, no sé, de hecho hay varios. Tienes ¿no? Y lo que ocurre es que, claro, subir a frecuencias más altas es muy atractivo, porque tienes mayor resolución, pero es más difícil. Técnicamente es mucho más difícil trabajar a 300 gigahercios que a 1 gigahercio. También la antena, porque la superficie de la antena, esta superficie, en realidad es un espejo. Alguno no se lo imagina, porque como es de aluminio, digo, pues esto es una... No. Esta superficie es un espejo raro, es un espejo. La onda se refleja. ¿Por qué se refleja? Porque la superficie está ajustada al tamaño y a la forma de un paraboloide con una precisión mejor que una 20ª parte de la longitud de onda, que es lo típico de un espejo.
¿Qué ocurre? Si tu longitud de onda es 1 centímetro, una 20ª parte. Si son 20 centímetros, como en el caso del hidrógeno, pues la línea 21 centímetros del hidrógeno, tienes que tener una superficie que esté ajustada a una parábola con una precisión de 1 centímetro, una 20ª parte. Bueno, eso parece más o menos fácil, ¿no? Pero cuando vas a 300 gigahercios, y que estás hablando de una cosa que, vamos, que es que ni un cabello humano. O sea, es una cosa tremendamente complicada, ¿eh? Entonces, tanto en antenas como en receptores, trabajar a altas frecuencias es más difícil, pero a nosotros eso no nos asusta. Somos gente intrépida y no paramos de querer subir a más frecuencia. Entonces, ahora el límite está un poco en eso, en lo que son receptores que llamamos de fase, o sea, donde tú tienes la posibilidad de hacer biluminar. El límite ahora está en 345 GHz. Los otros son volómetros, no tienen fase ya. Pero bueno, podrías intentar con la radio a 1 terahercio. Ven dentro de 3 o 4 años y me preguntas y te lo actualizo. Bueno, ¿qué más? Los del fondo están muy callados, a ver si preguntáis algo. Luego me pregunta. Sí. Una cosa para que la tecnología que me supe porque la potencia es altísima y el simbolismo no funciona. ¿Cuál es el límite? ¿Tengo un costo lejano? ¿Tengo un cuánto es? A ver, si nuestros amigos de la ESO entienden lo que estás diciendo, me parece que se mueve. En el VLT se hace. Sí, en el VLT se hace. Lo que ocurre es que los VLTs está un telescopio aquí, haces así y está el telescopio aquí, ¿vale? Y es súper difícil de hacer. O sea, estás mirados, es una verdadera maravilla de la tecnología. Pero son condiciones muy especiales. No puedes trabajar a miles de kilómetros intentando buscar información porque no aparece la página. No es ningún mérito nuestro. Y es como funciona el universo. ¿Vale? Pero bueno, es verdad que la interferencia en radio hoy en día, pues digamos, se hace casi como una cosa rutinaria. Y la interferencia a altas frecuencias es muy complicada. Sí, también. Pero no solo el reloj, ¿vale? Es todo, como hemos dicho, es el espejo, es todo lo que tiene que encajar para que tú seas capaz. Al final, de pensar que esto es una ecuación en la que aparece lo que tú mides, lo que llamamos la visibilidad, lo que tú mides en vida real, es un producto de cosas. Y ahí está la fuente. Si es una galaxia, si no es creída, si tiene culturas, si la cultura es así, vas a. Y luego tienes un telescopio. ¿Cómo es un telescopio? Si sabes dónde están, si lo he venido yo, si el equipo tiene fugas, y luego tienes la atmósfera. La atmósfera, muy bien, la atmósfera se ve todo. Entonces, tú eres capaz de tener la atmósfera. La cantidad de energía, si es alta frecuencia, la atmósfera, la alta frecuencia, la atmósfera. Y tú vas metiendo trocitos. ¿Y qué pasa? Tú tienes modelos para cada trocito. Y conforme más trocitos conoces, mejor sabes los otros. Entonces, en la astronomía tú quieres conocer dónde está el telescopio, cómo hace la atmósfera, qué hace el tipo, porque buscas, es averiguar la fuente, la estrella. Pero en geodesia, tú coges las facilitas, los pasas en los estrellas, que pones las fuentes, y ya tienes eso fijo. Entonces, ya vas a la atmósfera, ya vas a un equipo, y al final quieres saber dónde está tu telescopio. Entonces, digamos, ya lo conocías. Antes alguien me preguntaba y yo les decía, para la geodesia, tenemos este telescopio. Tiene 13 metros de diámetro, aquí tiene 40. ¿Por qué tiene 13? Pues porque uno de los graves problemas de geodesia, para saber dónde está tu telescopio, cuando ya se la fuente, es modelar la atmósfera. Y tú para modelar la atmósfera haces observaciones de cuásares en muchas direcciones muy rápido. Vas midiendo aquí un minuto, aquí un minuto, y cuando vas midiendo, no toda la arena, pues se vuelven locos, todos se cubren a locos, ¿no? Bueno, cuando tienes eso, puedes modelar la atmósfera, cuando tienes la atmósfera, tienes la fuente y tienes el equipo, lo que conoces es la Tierra. Y puedes saber en qué posiciones va a tener este telescopio con una precisión de un centímetro. Y cuando sabes, en la idea es con 1 milímetro, es lo que se nos va. Cuando se sepa con una precisión de 1 milímetro, vamos, esa medida la que vamos a hacer, pero así, ¿vale? Pero ahí no nos da. Se mide, pero falta, ¿eh? Nosotros creamos una idea que falta mucho para hacer. Son mismos, ¿te parece? Sí, ¿se sabe ya o crees que falta un poquito, falta mucho para poder determinar la composición de atmósferas en esos planetas? Muy buena pregunta. Yo creo que se está haciendo ya.
Se está haciendo ya. El exoplaneta, claro, el problema que tiene es que es un planeta en otra estrella, está muy lejos. No es fácil medirlo porque tienes a la estrella al lado, la estrella es un bosque, bueno, el planeta nos imagina que es eso, cosillas. Puedes saber que existen pues, varias técnicas, por ejemplo, por la puntuación, ¿no? El planeta, que puede puntuar un planeta, muy poquito, pero algo, ¿verdad? Y luego está la parte de estudios de los espectros. Es decir, si tú tienes la suerte de que tu planeta pasa por el momento adecuado del ciclo adecuado de tu estrella, puede invadir esa estrella en la atmósfera y tú detectarla. Entonces puedes saber de qué está compuesta, puedes saber si hay oxígeno, o si hay nitrógeno, que es la atmósfera de esa planeta. Eso se está empezando a hacer. Es complicado. Hay algunos casos en los que ya se empieza a identificar, ¿no? Ese tipo de componentes, pero todavía no es una cosa, digamos, sí, ya se empieza. Y ya se empieza a saber que hay otros planetas, en otras estrellas, exoplanetas, que se parecen mucho a la Tierra, que tienen atmósfera, se empiezan a saber cosas. Es para la ciencia, ¿vale? Que nadie se imagine que vamos a ir a vivir. Eso no se puede ir aquí a vivir, ¿vale? Con eso que algo más diga que vamos a ir a vivir. Eso no se puede. Te hablo de la cabeza. Sí. Sabemos que las constelaciones estas famosas de satélites, los Starlink, Sí. afectan evidentemente a la observación visual, pero a la radioastronomía, ¿cómo le afectan? Es lo mismo. Igual, ¿no? Lo mismo. A ver, en óptico, lo típico es ver una zona del cielo con tus estrellitas buenísimas y vayas por todo. Hasta cierto punto algunas cosas se pueden quitar, pero no hay tantas, porque en la constelación de Starlink ahora tiene metido 12.000 satélites, pero el objetivo son 120.000 satélites. O sea, es que va a estar por todos los lados. O sea, y eso va a ser complejo. La suerte es que se le cae. Bueno, no lo he dicho yo, pero lo digo por ahí. Y eso tampoco es bueno, ¿eh? Porque se le cae, se le quema en la atmósfera y toda esa raya de materiales se queda en la atmósfera. Eso no es bueno, ¿eh? Bueno, ¿verdad? En temas radio también, porque de hecho el objetivo de las constelaciones satélites no es fastidiar el astrónomo óptico, es dar un servicio de radio. O sea, que claro, son emisores radio netos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí yo creo que ha habido un cambio de actitud. Queremos creer en las empresas que empiezan a entender que bueno, que la radioastronomía pues hay que protegerla un poco, y entonces hay ciertos comités comunes en los que se trata, el SCA está en uno, ¿sabes? De estos comités, en los cuales pues se intenta pues, que las frecuencias se elijan bien, que cuando se sabe que hay un observatorio, pues el satélite pase, y eso los observatorios así, bloquea la señal, para que no llegue la señal de satélite al telescopio. Bueno, yo qué sé, o sea, yo creo que a lo mejor somos el elemento pequeñito y débil de la cadena, ¿vale? O sea, mucho más en este tipo de constelaciones donde tampoco hay un gobierno mundial que dé los permisos, sino que cualquier gobierno da sus permisos y te llenan el globo entero de satélites. O sea que es una complicado, habrá que seguir en la pista. Y luego al mismo tiempo nosotros muchas veces tenemos pues un poco la doble situación de científicos, pero también clientes. Yo también necesito móvil, ¿vale? O sea, hay que entender que los servicios tienen que existir, ¿vale? Pero intentemos que la ciencia también, porque si no es un mal negocio. La verdad es un mal negocio. ¿Qué criterios hay para elegir las frecuencias que se observan? Hay unas resoluciones en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU, que recomiendan, son recomendaciones, se suele seguir, la distribución del espectro, el servicio primario, servicio secundario, servicio Digo, para ver objetivos. para ver objetos, no negocias, el universo te lo dice y tú. Si el universo decidió que la de hidrógeno emite esa frecuencia, hay poco que negociar. Pero solo se observa entonces cosas de hidrógeno. No, se observan muchas bandas en las que ocurren cosas. Hay bandas a 6 GHz, hay bandas a... Por ejemplo, en un barrido, así se va. No, hay unas bandas en servicio primario, con la radioastronomía es un servicio, a efectos de comunicación pasivo,
que tú no emites, tú solo observas, necesitas que no haya nadie emitiendo en esa zona, ¿vale? Entonces, hay unas bandas reservadas para la radioastronomía en servicio primario, donde nadie puede meterse, ¿vale? Y esas bandas coinciden con la frecuencia del agua, con la frecuencia del metano y tal. Esas están, ¿vale? Son bandas muy pequeñitas. Si tú quieres observar continuo, como hemos dicho, un cuerpo negro a 3.000 centímetros, se observa muchísimo, ¿vale? Si quieres acerca de sí, bueno, entonces allí ya no estás protegido, ahí se hace simplemente todo tipo de cosas. Normalmente los observatorios modernos no trabajan por debajo de 3 GHz porque ahí está el wifi, la televisión, los móviles, está todo. Entonces eso está completamente probado. Pero es que ya se están metiendo a 6 GHz, en los 40 se de todos los datos. Entonces, cada vez más. Lo que es servicio primario está protegido a nivel internacional. Y lo demás hay que ir negociando y es muy duro, porque ni tu propio, Dios, esto lo sé ya, ni tu propio gobierno te defiende. Vale. ¿Qué más? Si tus compañeros te dejan, sí. Hablando del tema de señales del espacio a través de la ionosfera, a nosotros nos está pasando en mi trabajo, trabajamos con GPS, con precisiones muy altas, con sistemas de RTK, y en la zona de Sudamérica tenemos interferencias de la ionosfera que muchas veces nos afectan y perdemos muchísimas precisiones, sobre todo con los periodos de actividad solar y demás. Eso me imagino que a vosotros también os afectará. ¿Cómo lo veráis? Claro, y nosotros nos afecta. Nosotros lo medimos y os lo damos. Las observaciones GPS reciben de las observaciones lineales la información sobre la ionosfera. ¿Por qué? Porque nosotros medimos. ¿Cómo mides la ionosfera? Bueno, el GPS lo hace también, con 2 frecuencias. O sea, tú trabajas a 2 frecuencias a la vez, conoces que lo que estás detectando, por ejemplo, estás recibiendo la señal del tiempo del reloj de un satélite GPS. No te llega a la vez. Tú sabes que tiene que ser lo mismo porque no hay una señal del reloj, pero no te llega a la vez. Bueno, pues de esa diferencia tienes la cantidad de electrones, el electron count, ¿no? En la ionosfera. Esto lo hacemos nosotros a varias frecuencias de radio dentro del telescopio, ¿vale? Y esto lo comunicamos y es un servicio que se da del cual se producen las constelaciones. Y, por ejemplo, porque hemos visto esos efectos en zonas bastante pobladas, más a menos, a lo mejor porque se mide más, nosotros estamos en una zona en medio de la nada, donde estamos trabajando, y nos afecta, sobre todo por las noches. Nos perdemos la señal del RTK y perdemos la precisión, tenemos que mandar porque a lo mejor se mira menos en esa zona o porque esa zona tiene más actividad de la ionosfera. Pues lo que se decía ahora mismo. Por eso, nosotros los 2 días y noches no hay interferencia de radio, sí permitimos. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, se nota mucho, ya habéis hablado del spoofing y tal. Tú puedes corregir muy bien para precisión GPS si tienes acceso a las frecuencias. Hace años, cuando empezó el GPS con un sistema americano y americano, solo te dejaban una frecuencia y la otra iba codificada. Entonces, no tener la otra frecuencia implicaba que tus datos valían mal. Tenías precisiones de 100 metros. Cuando tú con las 2 frecuencias tienes centímetros. Entonces, hoy en día igual con Google Maps y esta verdad, bien, como no te metes dentro, ¿vale? Pero eso es porque han levantado la restricción en la segunda frecuencia. Entonces estaba en principio disponible. ¿Y por qué? Las redes de satélite que no son militares. Pero sí que es verdad que siempre tienen la posibilidad de darle al botón y cargar. ¿Sabes? Lo que se ha acabado. Claro, pero no botón, no aviones ni nada. O sea, se ha acabado. Y con 100 metros, ¿sabes? Con la técnica espacial, puede acabar en cualquier sitio. Y eso es un tema. Pero bueno, es bueno saber cuál es el motivo, que es el gobierno de la ionosfera y tener que utilizar los métodos alternativos, como puede ser este. Para que tiene que ser muy rápido, claro. Y que dar los datos que hacen tiempo real. Sí, se lo pone en cuanto haya una latencia de la próxima salud ya enseñas de... Claro, se estropea así. Bueno, ¿cómo vamos a cambiar? Bueno, ¿alguna pregunta más? Hoy, si no, el otro día, no pasa nada. Pues muchas gracias a todos por